Hay momentos en el fútbol que no tienen explicación racional, momentos que ocurren y que el cerebro tarda horas en procesar porque no encajan con ningún modelo lógico de cómo deberían salir las cosas. Momentos que suceden y que años después todavía se narran con esa mezcla de incredulidad y gratitud que tienen las personas que sobrevivieron a algo que no tenía por qué sobrevivirse. El partido de Argentina contra Egipto el 7 de julio de 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta fue uno de esos momentos. Fue el tipo de partido que convierte a los que lo viven en testigos de algo que difícilmente vuelva a repetirse y que convierte a los que lo pierden en personas que el fútbol empuja al límite de lo que se puede sostener. A los 67 minutos del partido, Egipto ganaba 2-0. Le hace de nuevo porque merece serlo. A los 67 minutos del partido, la campeona del mundo vigente estaba perdiendo 2-0. Argentina, el equipo que había ganado Qatar 2022. El equipo con el mejor jugador de la historia del fútbol en su once inicial. El equipo al que los expertos habían señalado como uno de los favoritos al título, estaba perdiendo 2-0 contra Egipto. En su primer mundial, después de 28 años de ausencia en el torneo, en el partido en el que nadie esperaba que los africanos pudieran sostener semejante resultado durante tanto tiempo. Quedaban 23 minutos para el final del tiempo reglamentario. Y Argentina estaba muerta. Para entender la enormidad de lo que ocurrió en los 25 minutos siguientes, hay que entender primero cómo llegó Argentina a ese punto. Porque la historia del partido de Atlanta no empieza en el minuto 67, empieza mucho antes, empieza en el minuto 15, cuando todo comenzó a salir mal de una manera que nadie en el plantel argentino hubiera predicho. Argentina llegó a los octavos de final como lo que era, la campeona del mundo. Había ganado su grupo con comodidad, había mostrado en la fase de grupos la solidez de un equipo que sabe quién es y que no necesita demostrar nada antes de que el torneo de verdad empiece. Enfrente tenía Egipto, un equipo que había hecho historia simplemente al estar ahí, en los octavos de final de un mundial por primera vez en su historia, liderado por Mohamed Salah en lo que era probablemente su última Copa del Mundo. En papel, Argentina era amplia favorita. En papel, el partido debía terminar con la albiceleste avanzando cómodamente a cuartos de final. El papel y el fútbol no siempre leen el mismo libro. A los 15 minutos, tras un saque de banda que derivó en un córner ejecutado desde la derecha, Yasser Ibrahim, un defensor central de Egipto que nadie fuera del fútbol africano había escuchado mencionar antes del torneo, saltó más alto que Lisandro Martínez en el área y cabeceó con una precisión que el portero Emiliano Martínez no pudo hacer nada por evitar. 1-0 para Egipto. Un baldazo de agua fría que dejó al estadio en silencio por un segundo antes de que los miles de aficionados egipcios que habían llegado a Atlanta explotaran en una celebración que llevaba décadas esperando. Argentina intentó reaccionar, tuvo chances y entonces llegó el momento que cambió el eje psicológico de todo el partido, el momento que en los análisis posteriores aparece señalado como el punto de quiebre entre una Argentina que podría haber controlado el partido y una Argentina que pasó los siguientes 70 minutos luchando contra sus propios fantasmas. El árbitro francés, François Letexier, señaló penal para Argentina, falta sobre Tagliafico en el área. Messi se colocó el balón en el punto blanco. 90,000 personas en el estadio contuvieron la respiración. Y el arquero Mostafa Choubir, de 30 años, en el partido más importante de su carrera, se lanzó a su izquierda y atajó el disparo del mejor jugador de la historia del fútbol. El segundo penal fallado por Messi en este torneo, después del que también había errado contra Austria en la fase de grupos. El cuarto penal fallado por Messi en toda la historia de los mundiales, en 8 intentos. El estadio procesó lo que acababa de ver. Messi, de rodillas en el área, con la cara de alguien que acaba de ver cómo algo importante se escapa. El arquero egipcio saltando, celebrando, siendo rodeado por sus compañeros que no podían creer lo que acababa de ocurrir. Y en las tribunas, los hinchas argentinos intentando entender cómo es posible que el mejor del mundo le falle un penal al portero de Egipto en el partido en el que Argentina necesitaba empezar a ganar. El primer tiempo terminó 1-0. Argentina salió al descanso con ese marcador pesándole encima y con la imagen del penal atajado todavía instalada en la cabeza de cada jugador. En el segundo tiempo, Argentina buscó el empate. Lo buscó con posesión,
con aproximaciones al área, con la insistencia de un equipo que sabe que tiene más calidad que el rival y que confía en que esa calidad eventualmente producirá el resultado correcto. Pero Egipto no se había plantado ahí por casualidad. Egipto tenía un plan y lo estaba ejecutando con una disciplina que pocos equipos africanos habían mostrado en los últimos mundiales. Defendían con orden, atacaban en transición, aprovechaban cada error argentino con la velocidad de un equipo que sabe que la diferencia individual está del otro lado y que por lo tanto no puede darse el lujo de esperar. A los 67 minutos, Mostafa Siko, al que el VAR había anulado un gol anterior en circunstancias que desataron una polémica que todavía no terminó, remató dentro del área después de una transición egipcia rápida y precisa, y el balón entró, 2-0 para Egipto. En ese momento, a los 67 minutos del partido, con 23 minutos más descuento por delante, Argentina estaba perdiendo 2-0. El equipo con el que todos comparaban a los grandes equipos históricos, el equipo de Messi y Di María y Lautaro, y el Cuti, y Enzo, y McAllister, el equipo que había ganado la Copa del Mundo 4 años antes en Qatar, estaba perdiendo 2-0. Nunca en la historia una selección había remontado un marcador de 2-0 en la eliminación directa de un mundial, ganando el partido. La estadística no era un detalle menor, era la definición precisa del territorio al que Argentina acababa de entrar, el territorio de lo imposible. Lo que Lionel Scaloni pensó en ese momento, nadie lo sabe con exactitud. Lo que hizo se puede reconstruir. Hizo cambios, reordenó el equipo, metió jugadores con más llegada al área, y en el minuto 78, desde el banco de suplentes o desde donde fuera que estuviera mirando, vio algo que los 90 minutos anteriores no habían producido. Vio a Messi despertar. Hay una diferencia entre un Messi que juega al fútbol y un Messi que decide que el partido le pertenece. Durante la mayor parte del encuentro contra Egipto, el primero había estado en el campo, el segundo llevaba 78 minutos esperando. Y cuando el segundo apareció, lo hizo con la claridad y la frialdad de alguien que tiene 39 años y que sabe exactamente lo que está haciendo y exactamente por qué lo está haciendo. Messi tomó el balón en la banda derecha, levantó la cabeza, vio el movimiento de Cuti Romero entrando al área desde atrás y sacó un centro preciso, medido al corazón del área, con la calidad técnica de alguien para quien ese tipo de pase es tan natural como respirar. Cuti Romero cabeceó solo, sin marca, y el balón entró. 1-2. Argentina estaba viva. 4 minutos. 4 minutos pasaron entre el gol de Romero y el siguiente. 4 minutos en los que Argentina volvió a tener el balón, volvió a buscar, volvió a presionar con una urgencia que ahora tenía una dirección concreta, el empate. Y en esos 4 minutos, Messi siguió siendo Messi. Una serie interminable de rebotes en el área, camisetas rojas de Egipto intentando despejar el balón, moviéndose entre cuerpos y piernas y brazos hasta que llegó a los pies del capitán argentino en una posición dentro del área que no era perfecta, que era una de esas posiciones incómodas que la mayoría de los delanteros del mundo habrían dudado un segundo antes de rematar. Messi no dudó. Conectó una volea de zurda que pasó entre 3 jugadores egipcios y superó al arquero Shobeir, que hasta ese momento había sido la figura del partido. 2-2. El festejo de Messi fue el festejo de alguien que lleva 78 minutos acumulando tensión y que la suelta de una vez de golpe, con todo el cuerpo, los brazos abiertos, el grito con toda la fuerza de los pulmones, los compañeros encima en 2 segundos. El hombre que había fallado el penal en el primer tiempo, que había visto cómo el partido se complicaba durante más de 1 hora, que había cargado sobre sus hombros la presión de ser el responsable de que Argentina siguiera en el torneo, acababa de marcar el empate, el gol número 21 de Messi en la historia de los mundiales, el récord universal, el primer jugador en anotar en 9 partidos mundialistas consecutivos, números que en cualquier otro contexto serían la noticia principal, pero que en ese momento eran casi un detalle al lado de la realidad más urgente. Argentina estaba empatando un partido que parecía perdido. Quedaban 7 minutos más descuento. 2-2. Argentina buscaba el tercero. Egipto intentaba aguantar lo que quedaba e irse a la prórroga, con la esperanza de que en una extensión el desgaste físico y el peso del momento pudieran inclinar la balanza hacia ellos. El campo estaba abierto, los 2 equipos con las líneas subidas.
El partido convertido en esa zona de intensidad extrema que aparece cuando ambos equipos necesitan algo diferente y ninguno puede permitirse dar un paso atrás. Y entonces, en el minuto 92, Julián Álvarez recuperó una pelota clave en el centro del campo. Lautaro Martínez condujo el contraataque, levantó la cabeza y lanzó un centro preciso hacia el segundo palo. Enzo Fernández llegó desde atrás, ganó de cabeza con una precisión quirúrgica y el balón entró. 3-2, Argentina. En el tiempo de descuento, después de haber estado perdiendo 2-0 20 minutos antes, lo que siguió fue el tipo de explosión que el fútbol produce muy pocas veces. Todo el banco de suplentes argentino entró al campo en segundos. Los jugadores en el campo corrían sin dirección clara, buscando a alguien a quien abrazar. Los aficionados argentinos en las tribunas se derrumbaban sobre sus asientos o saltaban o hacían ambas cosas al mismo tiempo. Y en el centro de todo, como siempre, estaba Messi, que no corría, que no saltaba, que se tomó la cara con las dos manos y lloró. No era el llanto del alivio, aunque había alivio. No era el llanto de la alegría, aunque había alegría. Era el llanto de alguien que acaba de vivir algo que no debería haber sido posible y que sabe que es posible porque lo acaba de vivir. Era el llanto de 39 años de fútbol, comprimiéndose en un minuto de emoción que el cuerpo no puede contener de otra manera. Lisandro Martínez lo abrazó, Cuti Romero lo abrazó, Otamendi le habló al oído. Los titulares y los suplentes hicieron fila para llegar a él, para estar cerca en ese momento, porque el fútbol tiene esos instantes en que la jerarquía desaparece y lo que queda es simplemente un grupo de personas que acaban de vivir algo juntos y que necesitan estar juntos para procesarlo. Luego los jugadores lo alzaron al aire, lo llevaron en andas, lo balsearon, lo lanzaron hacia arriba y lo recibieron, como se hace con alguien que acaba de ganar algo que a todos les pertenece. ¿Qué grupo de jugadores, hermano?, dijo Scaloni después. Es un grupo que nunca se da por vencido. El gol de Enzo Fernández fue, según los datos, el gol número 3000 en la historia de los mundiales. Un detalle que en cualquier otro contexto habría sido la historia principal del partido. Pero en el partido de Atlanta, el gol número 3000 de la historia mundialista fue solo uno de los elementos de una noche que produjo más historias en 92 minutos que la mayoría de los torneos en toda su duración. El dato que resume mejor lo que ocurrió es este. Jamás en la historia del fútbol mundialista una selección había remontado un 2-0 en la eliminación directa y ganado el partido. Ni en los 87 años de historia de las Copas del Mundo, con todos los partidos jugados, con todas las remontadas intentadas, con todos los milagros producidos y fracasados a lo largo de casi un siglo de torneo, ningún equipo había hecho exactamente lo que Argentina hizo en Atlanta en 25 minutos. Lo habían intentado, ninguno lo había conseguido. Lo que hace tan difícil de clasificar este partido es que no fue solo una remontada. Fue una remontada con todos los ingredientes que hacen que el fútbol resulte imposible de ignorar para las personas que lo aman y desconcertante para las que no lo entienden. El penal fallado por el mejor jugador de la historia en el primer tiempo. El arquero rival siendo la figura durante 70 minutos. El 2-0 en el minuto 67 que parecía definitivo. La estadística que decía que lo que estaba a punto de intentarse no se había conseguido nunca. Y luego, en esos 15 minutos finales, 3 goles. La asistencia de Messi, el gol de Messi, el gol de Enzo en el 92, el llanto en el campo, los jugadores alzando al capitán en el aire. Egipto tuvo a Argentina muerta durante 20 minutos. La tuvo 2-0 abajo, con el tiempo corriéndose, con la estadística de su lado, con todo indicando que la campeona del mundo se iba a casa. Y entonces Messi decidió que no. Y cuando Messi decide que no, el fútbol generalmente acepta su argumento. No siempre, no en todos los partidos, no de manera automática ni garantizada. Pero en Atlanta, el 7 de julio de 2026, a los 79 minutos, cuando Argentina necesitaba que su capitán de 39 años sin contrato de club apareciera en el partido más difícil del torneo, Messi apareció y en los 13 minutos que siguieron, el mejor jugador de la historia demostró, una vez más, y con toda la contundencia que da haberlo visto en directo, por qué sigue siendo el mejor jugador de la historia. El fútbol no tiene garantías, pero tiene a Messi. Y a veces eso es suficiente.